Vamos ahora a trabajar con bases de datos. Vamos a ver cómo nos podemos conectar a bases de datos. La librería que más se utiliza, hay muchas librerías que podemos utilizar para conectarnos a diferentes bases de datos, pero aquí vamos a utilizar esta librería que se llama SQL Alchemy y vamos a importar tanto esta función que me genera una nueva máquina para conectarme a un sistema de gestión de bases de datos, y esta otra de text me convierte las consultas en SQL o más bien me convierte cadenas de texto de Python a las consultas de SQL o las SQL queries. Vamos a primero, importar las librerías que necesitamos. Ahora vamos a crear una nueva conexión. Lo que estoy haciendo aquí es primero defino el nombre de la base de datos que voy a estar trabajando. En este caso le llamé mydatabase.db, de database, de base de datos. Y este nada más es el nombre que se le define. Después se va a crear una nueva, digamos una nueva máquina o motor en donde le voy a definir cuál va a ser el sistema de gestión de bases de datos que vamos a utilizar, y le voy a definir cuál base de datos es con la que voy a estar trabajando. Entonces el sistema de gestión de bases de datos que vamos a usar es el SQLite. Hay otros sistemas como Postgres, MySQL, Oracle, el SQL Server de Microsoft, el SQLite que vamos a ver aquí. Y después se define, el SQLite es muy sencillo de manejar, es una base de datos que se contiene todo en un solo archivo, y aquí solamente necesito el nombre de ese archivo. Entonces aquí genero, creo esa máquina para ese sistema de gestión de bases de datos. Y aquí si me doy cuenta, estoy trabajando, vamos a ver en dónde estoy trabajando. No estoy conectado se pueden conectar a su carpeta de Google Drive, no hay problema. En este caso estoy conectado al el área de trabajo por defecto de Google Colab. Estoy conectado aquí. Entonces aquí veo, no tengo nada en esta carpeta. Estos son los archivos por default que aparecen en Google Colab. Y vamos a ver, a ver, déjame cierro esto. Vamos a crear un nuevo data frame. Este data frame es muy sencillo y quiero guardar este data frame, así como yo guardé el data frame en archivos de Excel o guardé el data frame en archivos separados por comas. Ahora quiero guardar este data frame en una tabla dentro de mi base de datos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer eso? Bueno, vamos a crear primero una tabla. Esta tabla la vamos a crear primero definiendo, así como hicimos anteriormente, to CSV o to Excel. Ahora vamos a hacer a SQL. Vamos a definir el nombre de la tabla. Le voy a decir que la tabla se va a llamar users. Le voy a decir también que la conexión va a ser con la máquina que creamos, que es esta máquina que creamos aquí arriba, que me define cuál va a ser el sistema de gestión de bases de datos que voy a utilizar y cuál es el nombre de la base de datos. Entonces aquí lo generamos, la conexión. Y después que también le puedo definir qué pasa si esa tabla ya existe dentro de esa base de datos. Bueno, voy a decirle que sí, ya existe. Le voy a decir que lo reemplace y lo va a sobreescribir. Entonces, al momento en que yo genero esto, vamos a correrlo. En este momento ya me genera una nueva tabla. Utiliza esta conexión y como aquí dice que esta base de datos, si no existe, me la va a crear. Entonces, en este momento, cuando ya corrí esta instrucción, ya lo mandó, digamos, a esa base de datos y generó una nueva tabla. Y ya me va a aparecer aquí. Ya me aparece aquí. Esta es mi base de datos que acabo de generar. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, puedo utilizar, ya que tengo esa tabla, puedo incluso utilizar los comandos de SQL para leer, por ejemplo, esta consulta. Vamos a leerla, esta consulta se va a leer de esta manera. Le voy a poner with y luego decir engine, que es aquí es donde definí el sistema de gestión de bases de datos y la base de datos. Le voy a decir con la conexión, o sea, me tengo que conectar a esa, digamos, máquina. Y le voy a decir, le voy a poner un alias que va a ser la conexión. Y le voy a decir que me guarde los resultados de leer lo que está dentro de esta. Esto va a ser más SQL, o sea, esto SQL pues es un tema por aparte, pero aquí vamos a ver cómo podemos utilizar consultas de SQL directamente en Python, y lo vamos a ver de dos maneras. Esta es una manera. Aquí estamos utilizando la conexión que nos permite crear la librería SQL Alchemy, y vamos a ponerle conexión y luego le voy a decir ejecuta, y quiero ejecutar esta consulta, este query. Pero la nueva versión de SQL, o a partir de la versión 2.0 de SQL Alchemy, necesito convertir esta cadena de texto a algo que entienda la librería de SQL Alchemy, y para eso existe esta función de text. Le voy a decir, conviérteme el query que tengo aquí, y
pues a un SQL query. Y aquí mismo le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de leer todo lo que contenga esa tabla. Aquí ya tengo, por ejemplo, lo guardo todo lo que contenga esta tabla que creé aquí de usuarios. Le estoy diciendo, selecciona todo de la tabla de usuarios. Esto pues es otro lenguaje de programación, bueno, es un lenguaje de SQL y bueno, esto está fuera del alcance, pero si ustedes conocen SQL, esta es la manera de poder utilizarlo aquí directamente en Python. Y déjenme, le pongo imprimir el resultado una vez que ya lo leí. Vamos a correrlo. Y me imprime el resultado y pues ya me dice, ¿no? Me le pone aquí un ID y me dice que el primero viene siendo el ID y el valor user 1, el ID 1, el valor user 2, el ID 2 y el valor user 3. Lo puedo hacer de esta manera, y esto digamos sería solamente con SQL Alchemy, o también lo puedo hacer directamente con Pandas. Aquí digamos que utilicé enviarlo a SQL o enviarlo a una base de datos para guardar la información en una tabla, en una base de datos. O yo también puedo leerlo desde una base de datos. Eso lo haría diciendo con PD. Recordemos que antes teníamos para leer archivos de CSV, teníamos algo así. Para leer archivos de Excel teníamos algo así. Para leer archivos de HTML teníamos algo así. Ahora vamos a leer SQL query. Y vamos a decirle que la consulta va a ser esta misma consulta que tengo aquí arribita. El query. Vamos a hacerlo así. Lo usamos la función de text. Y vamos a decirle que la conexión va a ser igual a esta conexión. Y listo, es todo lo que necesitamos para leerlo. Y cuando lo corra, ya me lo va a leer. Y me lo lee directamente como si fuera un data frame. Ahora, vamos a trabajar con otra base de datos que se descargó desde esta página. Aquí tenemos la información de esa base de datos. Tenemos todas estas diferentes tablas dentro de la base de datos. Tenemos todas estas conexiones. Vamos a trabajar un poco con esa tabla, con esa base de datos. La pueden descargar directamente desde esta página que aparece aquí. Así se llama, chinook.zip, y de ahí va a estar la base de datos que termina en .db. Aquí, ahora lo que estoy viendo es que no la tengo aquí, entonces sí me tengo que conectar a la carpeta de Google Drive, porque esta es la carpeta de Google Drive, porque aquí está esa base de datos. O si no, tendría que descargarla y subirla directamente aquí. Pero déjenme, me conecto. Recordemos que para conectarme les dejé el código al inicio de este notebook. Déjenme, voy hasta más arriba al inicio del notebook. Este muestra el directorio actual, me muestra los archivos en el directorio actual. Este se conecta con mi carpeta de Google Drive. Le pongo conectar, selecciono la cuenta a la que me quiero conectar, le pongo permitir. Espero, esto no se tarda mucho. Y después voy a tener que cambiar. Aquí le voy a cambiar el directorio de trabajo actual y ahora puedo ver los archivos y ya veo que sí puedo acceder directamente a esta base de datos que vamos a utilizar. Déjenme, voy de nuevo aquí abajo y ahora sí la voy a poder leer y me va a poner conectar. Entonces déjenme, le pongo correr. Aquí pues es lo mismo, esta sí existe, entonces no la va a sobreescribir porque ya existe y me va a crear, digamos, esta máquina con este sistema de gestión de bases de datos de SQLite y el nombre de la base de datos. Y pues va a ser lo mismo, quiero usar, déjenme uso este de aquí. Vamos a correr, vamos a leer cuáles tablas existen. En SQL, para leer cuáles tablas existen, podemos usar esta instrucción, select name from SQLite master where el tipo es table. Usamos esta consulta para poder leer cuáles tablas existen en mi base de datos. Y pues las tablas van a ser estas tablas de aquí. Vamos a correr esta consulta de SQL con ayuda de pandas, obviamente, y nos dice que tenemos todas estas tablas. Ahora ya podemos escoger de alguna tabla, por ejemplo customers. Vamos a ver dónde está customers por acá. Tenemos customers por acá. Aquí tenemos la llave principal, tenemos todos estos campos. Vamos a leer todo lo que tengamos dentro de la tabla customers. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya podemos usar esta instrucción cada vez que queramos correr alguna consulta de SQL. Aquí lo que le estoy diciendo, si no están familiarizados con SQL, esta instrucción me selecciona, con el asterisco me selecciona todos los campos desde o de la tabla customers. Y bueno, ahora sí ya lo corro esto. Déjenme lo guardo esto en una variable que se llama dataframe. Y voy a poner, porque son muchos, solamente le voy a poner muéstrame
los primeros 5 datos o registros, ¿no? Y ya me muestra, tenemos el Customer ID, First Name, Last Name, Company, Address, City, State, que son todos los campos que tenemos aquí, ¿no? Ya podemos acceder a ellos. También puedo, ya que el resultado ya es un data frame, entonces a partir de aquí, digamos, yo ya me conecté a mi base de datos y ya no tengo que utilizar SQL, ya puedo utilizar todo lo que yo conozco de pandas y de data frames. Por ejemplo, ya yo puedo leer la información de una sola columna y ya no necesito utilizar SQL. Puedo utilizar SQL si yo quiero, pero ya no necesito utilizar SQL porque yo ya conozco pandas y puedo seguir utilizando todo lo que vimos de pandas. Por ejemplo, para ver cuáles son los valores únicos del country, puedo ponerle, selecciono la columna country, le voy a poner muéstrame los valores únicos con unique y me va a aparecer todos los valores únicos de esa columna. O sea, prácticamente aquí ya puedo hacer todo lo que vimos de pandas y de data frames y con la información de alguna base de datos, porque ya creé esa conexión, ya estoy leyendo los datos dentro de las tablas, de la tabla que quiero utilizar. Y ya puedo trabajar con lo que yo ya conozco, con pandas y data frames. Y bueno, una vez que ya terminé de trabajar, que ya no quiero utilizar esa base de datos, puedo cerrar la conexión con engine.dispose. Y así se cerraría, digamos, ya la conexión a la base de datos. También podemos conectarnos, bueno, aquí vimos cómo conectarnos a un sistema de gestión de bases de datos muy simple, que es el SQLite, pero también podemos conectarnos, por ejemplo, con los otros que son, bueno, los que son más comunes, que es el MySQL y el Postgres. Y para eso necesitamos la librería SQL Alchemy. Hay muchas maneras, pero esta es la manera que les recomiendo, utilizar SQL Alchemy, necesitamos instalar también, si vamos a trabajar con MySQL, necesitamos también instalar esta librería que es MySQL Python. Y si queremos trabajar con Postgres, necesitaríamos instalar esta librería scopg, no sé cómo se pronuncia la 2, y creo que ya hay una 3. Aquí, por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos en Postgres, hospedada en Amazon, en AWS, esta es la manera en la que podrían ustedes conectarse. Primero definen pues los datos de la base de datos. Necesitan el usuario, su contraseña, el nombre de su base de datos, la dirección donde está hospedada en el servidor, el puerto. Después van a definir el sistema de gestión de bases de datos. Este sería para SQL, MySQL, y este sería para Postgres. Entonces, si la base de datos que tienen en AWS es MySQL, utilizan este, y si es Postgres, utilizan este. Y para definir la máquina, aquí se define no solamente con el nombre de la base de datos, sino aquí pues tenemos más información. Aquí necesitamos todos estos datos que tenemos aquí, y este es en el formato. Entonces nada más cambian los datos de aquí y se pueden conectar a sus bases de datos que tengan, ya sea de AWS o que tengan localmente. Y ya que crearon ese engine, todo lo demás es exactamente igual que hemos visto. Leerlo, definimos la consulta y definimos la conexión. Y ya podríamos trabajar con pandas y con data frames. Bueno, esto es todo para la conexión a bases de datos, y con eso también terminamos el tema de pandas. Muchas gracias.